Ha vuelto. Esa sensación desmesurada de querer acabar con mi vida. Ha vuelto. Pero esta vez no dramática, no frenética, mucho menos impulsiva. Ha vuelto paciente, cautelosa y respetuosa. Ha vuelto a sentarse al borde de mi cama. Esta vez no quiere arrancarme la vida y llevarme consigo. Presiento que esta vez me da la oportunidad de elegir, pero me mira cautivadora. Me susurra con voz tenue que ella es la única que le da sentido a esta vida. Y tiene razón. Oh muerte, has vuelto a coquetearme dulcemente, a seducirme para elegirte. Pero, ¿por qué esta vez no eres egoísta y me das a elegir? ¿Qué ha cambiado en ti? Aunque sé que nunca dejarás de atormentarme, siempre, pero siempre te encontraré otra vez aquí, al borde de mi cama. Buenas noches, soy Andrés Niño. Mi nombre es Andrés Pérez, bienvenidos a mi Funa lo Mató podcast. ¿Qué tal, Andrés? Hoy vamos a hablar sobre el miedo. La verdad que me das mucho miedo, men. Hoy venimos inspirados, hoy venimos a hablar de algo lindo, de algo que asusta, pero que al final, ¿qué es esto? Asusta la muerte, ¿no? Yo tenía miedo a la muerte antes. Pero bueno, empecemos. ¿Qué piensas que es el miedo, primeramente, Andrés? Creo que el miedo es una respuesta hacia algo desconocido. Es una sensación que te abraza y que te paraliza y no te deja mover. Creo que trasciende un plano de conciencia en el que puedes ser racional y ver las cosas de diferente manera. ¿Tú qué crees que es el miedo? Bueno, primero creo que es un tema instintivo, una reacción evolutiva natural que se desarrolló para ayudarnos a sobrevivir, el cual tienen la mayoría de animales, ¿no? O sea, este impulso de, de adrenalina que te recorre el cuerpo y te hace huir o, o te ayuda a evitar ciertas cosas. En un principio fue pues un tema que nos ayuda a sobrevivir evolutivamente, ¿no? Pero ahora como especie humana hemos desarrollado miedos a un montón de cosas extrañas que ya no solo tienen que ver con peligros reales, sino con peligros autoinducidos, psicológicos, temas complejos, eh, porque ya no solo tenemos miedo a ratas o a cocodrilos, sino ahora tenemos miedo a temas complejos como a la muerte, como a la soledad, como al pánico en estar entre más gente, cosas así. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que conforme hemos ido evolucionando, se han ido desarrollando cosas a nivel cognitivo y esta emoción primaria del miedo, de la huida, del escape, ahora se ha vuelto más ficticia porque antes teníamos un objeto real al que nosotros le temíamos. Y incluso las cosas que pasaban en la naturaleza, los rayos, los tsunamis, esas cosas atribuidas a dioses y eso, pero eran cosas que podíamos ver, de las que podíamos escapar. Pero ahora tememos de cosas que no vemos, como el miedo a esto nuevo que estamos viviendo con el virus. No lo vemos, está ahí presente y, y nos daña psicológicamente por lo que nosotros anticipamos ante esto que no podemos ver. Sí, hay ciertos miedos que se van creando en conjunto, ¿no? En sociedad, como pones el ejemplo de la pandemia. Se riegan el miedo entre, entre, el, entre un grupo de personas. Y creo que el miedo, pues, no es hereditario, pero sí es contagioso. O sea, un miedo natural no se te va a pasar genéticamente, pero, o sea, un tipo de ese miedo, pero sí se puede aprender y sí se puede heredar o se puede contagiar. ¿Qué opinas
sobre esos miedos que pasa, ¿no? Que una persona, basta que aunque una persona, por ejemplo, en un teatro se asuste y grite fuego para que el resto de gente salga corriendo. Sí, el miedo se aprende, así como aprendemos muchas cosas de la vida. Aprendemos a qué temer, incluso cuando somos niños y queremos explorar el mundo, tenemos a nuestros padres o nuestros cuidadores primarios que te dicen cuidado con esto o esto hace esto, y tú ya le vas cogiendo resistencia a lo real, o sea, a los objetos que están ahí. Y cuando ya entras al grupo, a sociedad, y ves que el miedo del otro aparentemente parece lógico, te empiezas a sentir, empiezas a tener esa empatía y a compartir el mismo miedo, y obviamente te asustas y tus conductas se van hacia eso, hacia querer evitar a toda costa ese objeto que te causa ese malestar. Claro. Ahora es un problema, ¿no? Porque si hay ciertos miedos que te paralizan y no te dejan avanzar, pues eh, deberías encontrar la forma de poder enfrentarlos y superarlos, si son temas netamente psicológicos. Obviamente hay situaciones como miedo a animales que pues no habría ningún problema, pero si por ejemplo es un miedo a la soledad, un miedo a, no sé, a hablar en público, pues son temas que pueden afectar en tu desarrollo personal. Sí, el problema es precisamente lo que te estanca. Y en este sentido es full interesante citar a Heidegger, que fue un filósofo que hablaba sobre esto de la angustia y de la nada. Y él dice que este temor hacia lo que no existe es algo que nosotros no podemos localizar, es algo que el ser humano no puede ver, palpar o tocar. Entonces, por eso él dice que en la angustia solo existe la nada. Y en la nada es donde tú no eres, ¿entiendes? Entonces, como tú no eres y tú no haces nada en este espacio, no le puedes nombrar ni le puedes dar una connotación. Y lo único que puedes hacer es estancarte. Entonces, ese es el problema que tenemos con el miedo, que no sabemos afrontar bien las cosas o cómo pasar por ese camino estrecho que parece que del otro lado nos va a pasar algo malo. Y ese es el miedo que hay detrás de las cosas, de las consecuencias. Claro, creo que el miedo va muy ligado también a este tema de ansiedad, ¿no? Tenemos miedo cuando tenemos incertidumbres, cuando no tenemos la certeza de cómo va a suceder algo, cómo va a pasar algo. Entonces, muchas cosas de esas nos provocan miedo. Entonces, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a perder a gente, tenemos miedo a la propia muerte, tenemos miedo a crecer. Entonces, todo eso está ligado a ansiedades y a las incertidumbres. ¿Tú a qué le tienes miedo, Andrés? ¿O qué le has tenido miedo, básicamente? Puta, hubo un tiempo en el que le temía, o sea, me daba full miedo el que habrá después de la muerte. Y era contradictorio y paradójico porque quería buscar eso que hay más allá, pero te frenas porque precisamente lo que tú decías hace un rato, esa incertidumbre, eso desconocido, te frena bastante. Y ahora lo único que puedo decir que tengo miedo es a existir en el plan de que no importa si estás vivo o estás muerto, lo que me da miedo es no poder escapar de la existencia, porque la vida y la muerte son las dos caras opuestas de la misma moneda que es la existencia y me da miedo eso. Entonces es como, ya no quiero estar aquí y no sé lo que hay allá y qué voy a hacer, pero qué tal que del otro lado haya algo parecido a esto y voy a querer escapar de allá. Y el miedo es ese, a que no hay un escape de esto, no hay una salida y la única solución razonable es adaptarse y aceptar que esto es así. Ese es mi mayor miedo ahorita. Puta. Tú, Bueno, pues de niño tenía miedo al coco. verde. No, creo que no he tenido miedo, así como fobias o ese tipo de cosas.
No, Siempre he pero uno sido, siempre se asusta de algo. claro, o sea, lo básico, ¿no? Siempre, pero nunca he sido como que he sido muy miedoso. Mis miedos más van como por el tema, como tú lo estás explicando, ¿no? Anteriormente tenía miedo, mucho miedo a la muerte, porque no la entendía. Tenía terror a la muerte, evitaba hablar de la muerte, evitaba pensar en la muerte. No quería morirme. Ese era mi mayor miedo, de dejar de existir. O sea, abandonar este plano terrenal. Ese era mi mayor miedo. Pero ahora creo que le tengo miedo a la miseria humana, o sea, al hombre, a lo que es capaz de hacer el hombre. O sea, eh, al que, digamos, cuánto daño puede causar una persona a otra. O sea, en tema de guerras, de hambre, cuánto daño puede infringir una persona a otra. O sea, esas cosas me dan terror. O sea, cómo puede la humanidad ser así. Y la Esas cosas otra, a mí me enojan, loco. okay, okay. Y la otra cosa que me da miedo es a mi propia mente, creo. El no poder controlar, cachas, tu mente en algún punto. Que caer en una depresión severa, tal vez desarrollar esquizofrenia o alguna enfermedad mental. Creo que, o sea, es lo peor que te puede pasar. Pelear contra tu propia mente debe ser lo más terrible. O sea, ninguna persona puede causarte tal terror o insultarte o decirte o hacerte cualquier cosa más terrible de lo que tu propia mente puede causarte. Sí, Porque sí. incluso, como tú explicas en uno de los podcasts anteriores, este man de Víctor Frank, que el man decía, o sea, a un hombre le pueden quitar todo, absolutamente todo. Parafraseando, ¿no? Más o menos va por ahí. A un hombre le pueden quitar todo, pero menos su moral y su decencia y sus ganas de seguir adelante. La libertad de elegir cómo vivir las Exactamente, circunstancias. Simón. ¿Sabes qué? Eso me da Yo, miedo. o sea, son miedos densos. O sea, por ejemplo, lo que tú dijiste de la miseria y eso, a mí me enoja, porque es como, no comprendo, me cuesta entender cómo la gente no puede ser consciente de las cosas y cómo le hace falta trabajar mucho en empatía, pero más que darme miedo es como que me enoja y digo, tengo ganas de decirle como que reacciona y paz. Pero otra cosa de las que me han dado miedo en mis últimos años de vida ha sido a equivocarme. Y eso sí ha sido disfuncional en mi vida. Y estás constante, como empezamos hablando, estás constantemente en quedarte estancado. Y usualmente el quedarte estancado se refleja mucho en la queja. Y de esto me di cuenta y fui consciente hace un par de meses. Y es eso, o sea, esa incertidumbre que yo tenía de saber si lo que estoy haciendo es correcto o no para mi vida, me estancaba y yo justificaba mis conductas a través de mi queja y decía, no, es que la sociedad es una vaina, es que no, es que nadie me entiende, es que después de la vida no hay nada y un montón de cosas que parecían desde mi punto de vista muy racionales, pero disfuncionales, súper disfuncionales. Y ahora todavía tengo un poco de temor en ese aspecto porque no sabes qué onda con tu vida, no hay nada escrito, no hay nada determinado y no hay nada seguro, no hay ninguna garantía que te permita a ti saber si lo que estás haciendo está bien. Entonces ese miedo a equivocarme sí es heavy, o sea, ese miedo a saber si elegí bien la carrera, a si lo que haré Claro. con mi vida o lo que estoy haciendo ahora con mi vida será productivo o fructífero. Y ese tipo de miedo sí te condiciona bastante en lo que puedes hacer. A mí me ha llevado a cuestionarme sobre mis potenciales, sobre mis habilidades, sobre lo que soy bueno. Uh-huh. Y eso sí es un poco heavy. Un Esto sí me relajo. tienen mal, algo así. Claro, sí te cacho. Sí, o sea, recientemente también me pasaron algunas cosas de tomar decisiones, digamos. Y me di cuenta que tenía un montón de miedos. Tenía miedo a crecer,
tenía miedo comparándome con otras personas a no estar a la altura. Tenía miedo de crecer profesionalmente, por ejemplo, de tener esa incertidumbre de si voy a dar la talla o cosas así. Y yo creía y pensaba que esas cosas ya estaban superadas, o sea, que realmente ya creía en mí, que ya estaba consciente de mi potencial, de lo que soy, de lo que puedo dar, pero, pero la realidad es que no. O sea, hay un montón de miedos que tienes guardados, que no te das cuenta hasta que te enfrentas con alguna situación, alguna realidad y te paralizas y no puedes actuar, estás mal, tienes ansiedad, te preguntas si realmente la vida vale la pena, si realmente qué estás haciendo con tu vida, si la estás aprovechando o no. Entonces también es denso, como tú dices, es complicado, heavy. Sí. ¿Qué opinas sobre cómo influye el miedo en las personas? ¿Cómo influye el miedo en las personas? ¿Positivo o negativamente? A ver, chuta, ahí sí te puedo decir que depende cómo lo utilices. O sea, el miedo puede ser una herramienta, ¿no? O sea, es algo que simplemente existe y está ahí para que tú lo utilices. Entonces, bien puede motivarte, o sea, el miedo a cierta cosa puede motivarte a superarte cada día y enfrentarte y no dejar que te paralice. Y el otro lado es, en cambio, dejar que tus miedos te invadan, paralizarte y quedarte ahí estancado. ¿Tú qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que tenemos esas dos posibilidades, esa dualidad en el miedo, en el que puede ser tu potencial de crecimiento o tu estancamiento. Y aquí es bacán citar a Batman en cómo él es un cómic, obviamente, Okay. pero en cómo se detalla el personaje y cómo este man tiene miedo por los murciélagos, toda esa cosa, y luego se lleva, él mismo ese miedo es el que le lleva a convertirse en Batman, a afrontar su propio miedo, a abrazar el temor este. Y en la película la parte más bacana es cuando le recuerdan, en la última película, cuando le recuerdan que debe tener ese miedo a morir para que pueda saltar de verdad. Es una escena tan simbólica cuando va a saltar en ese pozo y él le dice, si quieres pasar esto de verdad tienes que dejar la soga. Claro. Porque ahí no hay garantías, es lo que estamos hablando, en el miedo no hay garantías de que lo que vas a encontrar del otro lado sea bueno o sea malo. Claro. Y si es que te atreves a lanzarte sin la soga, sin esa seguridad, no sabes qué va a pasar. En este caso, el manga no, tranquilamente te pudo haber muerto. Pero claro, el mensaje es ese. El mensaje es que no podría morirse porque falta como hora y media película. Sí, pero el mensaje es ese. Pero claro, es buen punto porque no tienes la certeza de qué va a pasar. O sea, al final, si estás tratando de controlar el futuro o las situaciones o todo, te vas a estancar y vas a tener un montón de problemas y no vas a fluir con la vida. Pero si empiezas a entender de que todo se va a dar tal cual tiene que darse y hay cosas que no puedes controlar y que recuerdes que al final nada importa porque eres mortal, pues empiezas simplemente a vivir y dejas de lado todos esos miedos. Sí, en este podcast hemos recomendado bastantísimo la meditación en episodios anteriores, pero de verdad aplíquenlo, eso es una herramienta tan buena que te permite conectar contigo mismo, con esas inseguridades y con conocerte a ti mismo y saber aceptar tus miedos, tus virtudes, tus cosas, y a partir de eso poder trabajar, y eso es súper bueno. Así que si lo están haciendo, síganlo haciendo. Si no lo han hecho, intenten. Es un camino bien bacán. Simón, ese es otro punto importante, ¿no? Tenemos miedo a estar solos con nosotros mismos en esta actualidad de
de, de redes sociales, de eterno bombardeo de estímulos, y no tenemos tiempo para sentarnos a pensar en qué nos da miedo, en qué problemas tenemos, en qué cosas tenemos que superar, porque es eso, es el miedo a enfrentarnos. O sea, evitamos siempre, todo el tiempo, estar a solas y pensar en nosotros, por el miedo a qué nos vayamos a encontrar, por el miedo a sufrir. Pero eso crea un problema enorme, o sea, es como una bola de nieve. Tú vas guardando por años, por años, por años, y estás evitando enfrentarte a ti mismo, donde deberías ser la persona con quien más tiempo pases y más confianza te tengas y que te conozcas realmente. Y al contrario, o sea, va acumulando esta bola de nieve de problemas hasta que un día despiertas y todo se va a la mierda y ya no hay vuelta atrás, ¿cachas? Sí, ya te toca pasarle, pero en el mal momento, cuando pudiste haber evitado todo eso, o sea, pudiste haber prevenido. Y sí, la gente evita muchas cosas. Es muy sencillo justificar la evitación y decir, no, es que no quiero esto, es que así estoy bien. Pero ya cuando realmente te detienes un momento a observar las cosas y empiezas a tener esas emociones y demás, es ese momento en el que tienes que aprender a dominar a tu mente, a controlar esos pensamientos automáticos y a tener la capacidad de resiliencia también, que es súper importante. Y a partir de ello como que trabajar en ti y dedicarte tiempo a ti. Sí, nos hace falta bastantísimo tiempo a solas. Sí, eso es un problema, ¿no? Porque, bueno, como todo en la vida es un proceso y hasta que no das el primer paso, pues no vas a avanzar. Pero nunca nadie nos enseñó a que tenemos que resolver cosas y que está bien sufrir, que está bien sentirnos mal, que está bien tener miedos, que está bien tener inseguridades, que está bien tener recuerdos malos, recuerdos buenos, eh, problemas infantiles y todo eso, pero que algún rato tenemos que resolver. Y si no lo resolvemos, vamos a vivir una vida tremendamente infeliz y tremendamente conflictiva. Y el problema, o sea, ya el problema serio es que te causas daño, vives mal, pero también puedes causar daño a otras personas. Causas daño a tu familia, causas daño al prójimo, a tu pareja, porque no has resuelto muchas cosas en ti. Sí, por eso es importante que vayan a terapia, amigos. Es la Chimo. única forma. De verdad, no hay otro camino, no hay ideología que te salve, sino es la guía de quien sea. Puede ser un psicólogo, un chamán, lo que sea, pero que sea profesional, obviamente. Ya hemos dicho en este podcast que no vayan a los Chimo. donde les puede ir mal y les pueden robar el dinero. Pero no, de verdad. Chimo. Es la única forma de que alguien te ayude a enfrentarte a ti mismo. Porque si no tienes las herramientas es muy fácil que te pierdas, que te cierres y que sigas acumulando cosas negativas y que sigas haciéndote daño y que sigas haciendo daño al resto también. Claro. Sí, en general, pues el problema de la gente es que evitas el miedo, digamos, pero el momento que estás haciendo eso, estás generando un problema mucho más grande y que no se resuelve. Sí. Entonces, eso básicamente, Andrés, no sé, conclusiones. Opciones, recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. ¿A qué más le tienes miedo? Chuta. No sé, creo que ya dije todo lo que realmente tenía miedo y lo que me tenía ese malestar. De ahí las cosas que nos asustan es otra banda. Pero lo que podría recomendarle a la gente es que aprendan a encontrar y aprendan a ser conscientes de esos puntos en los que se activa esa reacción hacia el miedo, que puedan darse cuenta, que a partir de eso puedan trabajar
que sepan que el miedo simplemente es una emoción hacia algo desconocido, que está bien experimentarlo, pero lo que no está bien por ninguna circunstancia es quedarse atrapado, estancado y abrazar al sufrimiento por cualquier cosa, abrazar esa incertidumbre y quedarte al borde del abismo sin saber si del otro lado habrá algo bueno o habrá algo malo. Entonces aprendan a identificar esas cosas y así a partir de eso ese miedo tan gigante se irá reduciendo y el panorama obviamente tomará mucha más luz y podrán tomar igual decisiones muy acertadas para sus vidas. Recomendado. Excelente. Hagan caso aquí a mi panita. Bueno, conclusión es que el miedo es natural, es biológico, es instintivo, está en los animales, en todos. Es un instinto de supervivencia, el cual nos ha traído por miles y miles de generaciones a estar vivos ahora y que no nos hayamos extinguido, ¿no? Porque el mono que no tenía miedo y se adentraba en la fauna y era devorado por un león, ese se extinguió. Los que se quedaron quietos en su cueva resguardándose, esos son los que ahora pasaron sus genes a nosotros y por eso muchas veces tenemos tanto miedo a muchas cosas, ¿no? Somos hijos de la gente que tuvo miedo. Entonces es natural y está bien tenerle miedo. Eso te hace sentir vivo, de hecho. Eso te hace entender que estás aquí existiendo realmente. Pero lo malo es dejar gobernarte por tus miedos, por tu mente. Al final tienes que trabajar en eso. Si tienes alguna fobia, tratar de trabajar en eso también de a poco. Ir a terapia, como tú dices, y pues convivir con ello. Convivir porque muchas veces pues no va a desaparecer, pero sí vas a poderlo manejar. Eso, estimado, desapareciste. Ya volviste. No sé qué pasó. Qué miedo, men. Debe ser la bruja. Eso sí dio mucho miedo, bro. ¿Qué fue eso? Otra vez, ¿qué pasó? Qué veré. Y bueno, aquí se acaba el podcast. Hasta luego, corte. Qué miedo, bro. Bueno, me despido. Aparezco otra vez, hija. Nos vemos, señores. Adiós. Me quedo solo aquí, solo con un fantasma llamado Andrés mío. Bye. Cuídense.